Querida comunidad de la Iglesia Peniel, qué alegría es poder compartir con ustedes un mensaje más de las Sagradas Escrituras en este domingo. Y además, teniendo el día de hoy un pasaje tan extraordinariamente profundo como el que vamos a revisar. El texto se corresponde al capítulo 14 del Evangelio de Juan. Yo quiero leer un versículo y a partir de allí pues ya iré dando contexto y mayores explicaciones. El versículo 23 del Evangelio según San Juan capítulo 14 dice: Respondió Jesús y le dijo a Judas, no al Iscariote: El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Vendremos a él y haremos morada con él. Me voy a detener mucho en este versículo y en particular en la palabra morada, que en griego se lee moné, que es donde deriva, por ejemplo, la palabra mansión, la misma palabra morada, viene de aquí. Y quiero hablar, por lo tanto, del hogar, de la morada, porque eso nos va a dar mucha luz al respecto para poder entender lo que dice este pasaje, más allá de las definiciones formales, porque la verdad que la Biblia no se entiende a partir de diccionarios solamente, por más útiles que puedan ser. Para comprender la Biblia tenemos que situarnos en los contextos humanos que están ocurriendo allí. El hogar. Dicen los lingüistas que el hogar es aquel lugar en donde no hablamos para que nos entiendan, sino que por el hecho de que nos entienden, hablamos. Hay una profunda comunicación, identificación entre los miembros de un hogar. Segunda característica del hogar es que tiene al interior muchas habitaciones. Y esto es cierto incluso hasta en los departamentos pequeños. Uno se las ingenia para, ya sea con cortinas o alguna otra señal, poder determinar dónde le corresponde el espacio a cada quien. Pero ciertamente el que un hogar tenga muchas moradas también es parte de nuestra cultura urbana, sobre todo aquí en México, en la zona central del país, lo que se conoce como la vivienda progresiva, en donde pues los padres o la familia original tenía un terrenito, construyó, y conforme fueron llegando los hijos, pues cada quien iba añadiendo, ¿no?, su propia morada, su propio cuartito a ese territorio, de tal manera pues que es una casa, digamos, de como multifamiliar. U otras versiones también, es la típica vecindad, bastante común en muchas colonias en nuestra ciudad. Hoy en día es una tendencia también de los millennials y se le llama co-living, ¿no?, y vivir juntos o tener roomies viviendo en un mismo lugar. Bueno, precisamente de eso es de lo que está hablando Jesús cuando, versículos más arriba, afirmaba que en la casa de su padre había muchas moradas en donde cada quien podía tener un espacio. Teológicamente estamos hablando de la unidad en la diversidad. Somos distintos cada quien, habemos presbiterianos, bautistas, metodistas, cristianos mexicanos, cristianos de Estados Unidos, hombres, mujeres, niños, adultos, cada quien es distinto, pero en medio de esa diversidad hay una unidad de terreno en común, que para nuestro caso pues es la fe en Cristo. Finalmente, el hogar es el lugar en donde encuentras respaldo, en donde encuentras un resguardo para los malos momentos, llámese la lluvia fuerte en un día de mal clima o las situaciones difíciles que pasan por la vida. Eso es lo que caracteriza a un hogar y es lo que quiero que tengamos en mente al ver este pasaje cuando dice que el Padre nos amará y tanto Él como Jesús vendrán a nosotros y el Padre y el Hijo harán morada en nosotros.
A lo largo de las últimas semanas ha habido pues muchas noticias que han acaparado los titulares. Una de estas noticias que ha tenido cierta relevancia, pero quizá no la esperada, porque ha habido otras noticias que han tomado foco, es que Estados Unidos ha desclasificado muchos informes militares respecto de avistamientos ovnis, objetos voladores no identificados. Desde luego, esto no significa necesariamente inteligencia extraterrestre, simplemente objetos que no se sabe por qué estaban volando allí ni cómo estaban volando. Y al respecto de eso, vi varias publicaciones y he escuchado varios temas estos días señalando que a fin de cuentas Dios o Jesús, ellos son extraterrestres, son alienígenas, que no son de este mundo. Sin embargo, cuando miramos al Evangelio de Juan, en realidad nos enteramos de algo muy importante. Nos enteramos desde el primer capítulo de Juan, en su Evangelio, versículo 14, que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesús no es un extraterrestre, no es un alienígena, Jesús se encarnó. Por lo tanto, Él habita con nosotros, no es uno entre nosotros como si perteneciera a otro lado, sino que ya es uno con nosotros, no es un extraterrestre, Él habita ya con nosotros, es parte de nosotros, nosotros somos miembros de nuestra familia y Él a su vez es miembro de la nuestra. Tenemos esa unidad, tenemos esa unión. No es más un extranjero y nosotros a su vez no somos más peregrinos ni extranjeros ante su presencia. Nuevamente es el concepto de hogar. El hogar es donde nadie es extranjero. Ahora, el contexto hebreo de los discípulos del mismo Jesús y de gran parte de la población es muy semejante cuando uno piensa en hogar. En México tan solo, solamente una pequeña parte de la población puede tener un patrimonio propio en el sentido de esta es mi casa y es mi casa ya pagada, no la tengo hipotecada o no estoy pagando una hipoteca, sino que esta es mi casa, esta propiedad. No es realmente la mayoría de la población en México ni del mundo quien tenga un territorio propio en ese sentido. Jesús tampoco. Una vez le dijeron, Señor, llévanos a donde moras. Y él primero contestó, bueno, las zorras tienen niditos para guarecerse, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. En algún otro momento sí les llevó a donde se encontraba alojado en ese momento, muchas veces siendo invitado en la casa de la suegra de Pedro, pero Jesús en realidad no tenía un patrimonio. Entonces, vean ustedes esta paradoja del Evangelio. Es habitar sin patrimonio, sin pertenencia, simple y sencillamente conviviendo. Otra de las características del habitar que encontramos en los evangelios es lo que ocurre durante la transfiguración en aquel monte cuando está Jesús con algunos de sus discípulos y se aparece, ¿no? Se aparece Moisés, se aparece Elías y los discípulos quedan tan fascinados que dicen, por favor, Señor, déjanos construir aquí pues unas casitas, una para ti, otra para Moisés, otra para Elías y de paso una para nosotros, ¿no? Y ya aquí nos quedamos. Y Jesús dice, no, tenemos que salir de aquí, no podemos quedarnos a vivir aquí. De hecho, inmediatamente que bajaron del monte de la transfiguración, se encontraron con un endemoniado. De estar en la presencia sublime de los portentos espirituales, a tener que enfrentarte con las más oscuras fuerzas demoníacas. Así es la vida del creyente. Entonces, no es aislamiento, no es, habito en mi casa y nunca salgo. No, yo tengo una casa, estoy consciente de que tengo una casa, pero tengo que salir a la batalla sabiendo que puedo regresar posteriormente a ella. Y esta alusión a la batalla la digo con total propósito, porque en griego la palabra moné, que significa morada o casa, era una palabra que se utilizaba en contextos bélicos. Recuerden ustedes que griegos, espartanos, romanos les encantaba pelear.
Entonces esta palabra tiene un contexto de guerra, un contexto bélico. Y Monet, el lugar donde habitabas, era literalmente el lugar en donde te guarecías en medio de la guerra. O al acabar la guerra, el lugar a donde tú llegabas. Así como Odiseo, que quería llegar a Ítaca como su Monet, como su hogar, después de la guerra de Troya. Y esta es una característica muy importante de la morada en el contexto del Evangelio de Juan. Hay hospitalidad. Por eso Jesús dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar una para ustedes. ¿Qué significa ese preparar una? No significa que la fuera a construir, porque las moradas ya están, según el dicho de Jesús, sino que va a dejar la lista, como justamente el hospedador que espera recibir a sus huéspedes. No lo sé, hacer la cama, poner un desayuno, colocar una mentita en el buró, preparar la habitación para que el cansado de la guerra, el cansado del camino, pueda llegar allí a descansar. No necesariamente para quedarse, probablemente al día siguiente haya que salir otra vez a la brega diaria, pero, pero sí para descansar en ese momento. Esa es la morada. Cuando Jesús dice, por lo tanto, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, no tiene un sentido trascendental de después de morir, la muerte y el cielo, no al menos aquí. El foco está en la hospitalidad con la que Jesús nos consiente y nos procura constantemente. Y como parte de esa hospitalidad, el Señor Jesús manda a un escudero a protegernos. Y cuando yo pienso en este escudero, no puedo pensar en otro personaje, sino en Sam Gamgee, del Señor de los Anillos, que se convirtió en el fiel escudero de Frodo. Hacia el final del primer libro de la Comunidad del Anillo, vemos a Frodo tratando de huir furtivamente, alejándose de todos los demás, de Legolas, de Trancos y también de Sam, porque él tiene un gran peso por la encomienda que tiene de ir a entregar ese anillo, y entonces pues él quiere hacerlo solo para ya no dar más lata. Pero Sam, que siempre está al pendiente de su señor Frodo, se despierta, ve que no está y lo ve alejarse en una barca. Él se avienta intentando nadar, pero él no sabe nadar, se está ahogando y Frodo tiene que rescatar a Sam. Y entonces tiene ocasión pues el siguiente diálogo después de que Frodo rescata a Sam porque se estaba yendo y alejando de los demás. Frodo le dice, de todos los fastidios del mundo, tú eres el peor, Sam. Oh, señor Frodo, responde Sam, es usted duro conmigo. Temblando de pies a cabeza lo dice. Es usted duro, tratando de irse sin mí y todos los demás. Si yo no hubiese adivinado la verdad, ¿dónde estaría usted ahora? A salvo y en camino. A salvo, dijo Sam. ¿Solo y sin mi ayuda? No hubiese podido soportarlo. Sería mi muerte. Sam quiere estar con Frodo. Frodo le dice, vete de aquí. Por favor, Sam, dijo Frodo, no me pongas obstáculos. Los otros pueden volver en cualquier instante. Si me encuentran aquí, tendré que discutir y explicar y ya nunca tendré el ánimo o la posibilidad de irme. Pero he de partir enseguida. No hay otro modo. Sí, ya lo sé, dijo Sam, pero no solo. ¿Voy yo también o ninguno de los dos? Antes desfondaré todas las barcas para que no se vaya. He aquí mi plan estropeado, dijo Frodo. Imposible escapar de ti. Pero estoy contento, Sam. No puedo decirte qué contento. Vamos, es evidente que estábamos destinados a ir juntos. Este Sam, aferrado a la compañía de su señor, no es representación de otra cosa, sino de el Paracleto, el acompañante, el fortalecedor o el consolador, que en el Evangelio de Juan recibe el nombre de Espíritu Santo. El Espíritu Santo es como Sam del Señor de los Anillos.
se aferra a estar con nosotros por más que nos incursionemos en las aventuras y las sandeces más precipitadas que podamos realizar. Siempre va a estar al lado de nosotros. Ese es el respaldo. El Espíritu Santo es nuestro escudero en el camino. Ahora, habiendo dicho todo esto de la casa, de la compañía, quiero regresar al versículo inicial donde dice que el Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada. ¿Qué significa que Dios y Jesús hagan morada en nosotros? Por mucho tiempo esto se ha tratado de explicar filosóficamente o místicamente a partir de la unión del ser, a partir de la unión de las naturalezas, de lo divino que hay en el ser humano y demás. Sin embargo, considero que es una forma errada de entender este pasaje, porque aquí estamos en un diálogo de discípulos que no son filósofos. Esto no es una escuela de los filósofos, no es Platón. Esto tampoco es un concilio como los que va a haber posteriormente en el cristianismo. Es incluso un diálogo informal entre un maestro de vida, no de filosofía, y sus discípulos. Y Jesús utiliza la palabra moné, habitar, que es la misma que había utilizado cuando dice, en la casa de mis padres, de mi padre, muchas moradas hay. ¿Qué significa eso? No es una unión filosófica o del ser. Que Cristo y el Padre habiten en nosotros es una unión de fe, recordando justamente lo que implica el hogar, la casa, hablando el mismo idioma en común, teniendo comunicación, teniendo unidad en la diversidad. Esto es muy importante porque no es como que entonces todos seamos Dios, ¿no? En una especie de panteísmo. De hecho, en un momento después Jesús dice, el Padre es mayor a mí, pero el Padre y yo uno somos. ¿Cómo? ¿Cómo el Padre es mayor a ti y al mismo tiempo dices que eres uno con el Padre? Pues es que Jesús está pensando en la casa, no está pensando en el ser. En la casa somos uno. Y si atacan nuestra casa, todos salimos al frente. Si atacan a un miembro de nuestra familia, todos salimos a defenderle. Esa es la unidad. Pero claro, una cosa es el papá, otra cosa es la mamá, otra cosa son los hijos. Y cada quien tiene su propio espacio, cada quien tiene su propia cama. Insisto, ajustando pues, los criterios de espacio de cada familia, pero yo sigo siendo yo. No pierdo mi identidad. Y aún así soy uno con mi familia. En la casa yo soy uno con mi papá, cuando habito con mi papá bajo el mismo techo, soy uno con mi papá porque tenemos el mismo lenguaje, porque vivimos en la misma casa y porque tenemos proyectos en común. Pero claro, mi papá es una persona y yo soy otra persona. Lo mismo aquí pasa con Jesús y pasa con nosotros. Cuando dice que habitaremos en su compañía, y ya tenemos que incluir al Espíritu Santo aquí también, porque ya Jesús lo ha mencionado, no significa que nos vamos a confundir y que todos vamos a hacer una misma masa como una plastilina revuelta, sino simple y sencillamente que vamos a habitar el mismo hogar y que vamos a tener constantemente el respaldo de Dios, la confianza de que Dios está con nosotros y de que el Verbo habita a nuestro lado, así como Sam respaldó en todo momento a Frodo. Eso es precisamente lo que aquí está en juego. Ahora, siguiendo con el ejemplo del Señor de los Anillos, Frodo y Sam no tenían casa. Su casa la habían dejado atrás en la comarca. Durante todo el camino hacia la batalla, en la entrega del anillo, ellos tuvieron que encontrar moradas permanentes. Y aún así, mientras Sam y Frodo estuvieran juntos, se encontraban en su hogar. Porque el hogar no son solamente paredes de concreto. El hogar es donde las personas que nos aman, respaldan y entienden, habitan. Cuando yo estoy con alguien, así esté de viaje, cuando yo estoy con alguien a quien amo, cuando yo estoy con alguien que es mi familia, cuando yo estoy con alguien que es verdaderamente importante para mí, yo estoy en mi hogar.
independientemente de que sea peregrino y extranjero en esta tierra, porque con esa persona y ante esa persona ya no soy más un extranjero, esté donde esté. Lo mismo ocurre con Dios, con el Verbo, con el Espíritu Santo. No más peregrinos y extranjeros, sino que en su compañía habitamos y construimos un mismo hogar. Espero que este mensaje les resulte de reflexión. Dios les bendiga.